¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? ¿Saben ustedes que hay un grupo religioso, una denominación, por cierto, muy antigua, que las oraciones son leídas? ¿Saben eso? ¿Saben que la iglesia anglicana, por ejemplo, tiene un libro de oración? Y cuando van a orar, dice, vamos a orar con la oración número 132, igual que nosotros hacemos ahora para cantar. ¿Saben que por no querer aceptar ese tipo de oraciones, nuestro hermano antecesor y pastor Juan Bunyan estuvo preso 12 años, siendo pastor bautista? ¿Saben que ese era uno de esos problemas que teníamos en Inglaterra en aquellos siglos anteriores? Y por lo cual un grupo de esos hermanos nuestros se montó un día en un barquito llamado Mayflower y vinieron y fundaron esta nación. Porque esta nación es fundada por nuestros hermanos que salieron de Inglaterra precisamente por la persecución religiosa y porque los conceptos cristianos evangélicos que ellos tenían no pegaban o no eran comprendidos ni aceptados por la llamada Iglesia de Inglaterra. Visto así, la oración usted no puede orar con la oración de otra persona. Porque como diría Brian, orar es lo que uno siente en el corazón. Y diría Débora que la oración es hablar. Usted no habla con las palabras de otra persona, usted habla con sus propias palabras. Esa es una de las cosas por las cuales nosotros no rezamos oraciones. Cuando pensamos en el Padre Nuestro, por ejemplo, que dentro de un ratico vamos a hablar del Padre Nuestro, no pensamos en la oración modelo como algo que hay que rezar, sino precisamente como Jesús lo concibió, un modelo de oración. ¿Por qué es tan importante la oración en la vida cristiana? ¿Por qué no podemos ser cristianos sin orar? ¿Qué hace la oración para el Hijo de Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dijo desde que teníamos que velar y orar? Vamos entonces en esta mañana para darle colofón de alguna manera a la semana de oración por las misiones. Queremos tener este tema y predicar acerca de este mensaje que le vamos a llamar, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos diste la oración como un vehículo para comunicarnos contigo y para gozar de tu compañía. Te pedimos que tú nos ayudes a apreciarla y nos ayudes a usarla. Te rogamos que tú nos ayudes a ser personas de oración y que en realidad nuestro poder espiritual pueda crecer para poder hacer la obra que tú nos has querido que nosotros hagamos en este mundo. Te rogamos perdón para nuestros pecados, haznos más humildes y danos el deseo de escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno muy lindo que todo el mundo ha cantado alguna vez, que es un himno de oración, que era el único himno que se cantaba en algunos tiempos pasados, cuando no teníamos el himnario bautista. Se cantaba el himno Dulce Oración. No podía haber un culto de oración que no se cantara el himno Dulce Oración. Y había una cosita en el himno Dulce Oración que a mí no me gustaba. Y es que el himno Dulce Oración está dirigido a la oración. ¿Sabían? Fíjense que dice, dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Está hablando con la oración. Y a mí lo que no me gustaba era eso, que se personificaba la oración como si fuera una persona o algo. Y, oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Visto con una óptica estricta, diríamos que la oración no es un fin en sí misma. Es más, si la oración está mal encaminada y usted ora a quien no tiene poder, no resuelve nada. En este planeta hay millones de oraciones que se elevan todos los días hacia divinidades que no tienen oídos pero no oyen y no van a escuchar. Y hay otros que elevan oraciones a Dios, pero Dios no las va a escuchar, por lo que dice Isaías 1:15. Porque están lejos de Dios, están quebrantando los mandamientos de Dios, están desoyendo a Dios, y entonces Dios le responde como le diría al pueblo de Israel: ¿qué tienes tú para venir a donde estoy yo a pisotear mis atrios?
ese tipo de oraciones, si usted no está bien con Dios, la única oración que Dios va a escuchar de usted es una oración de arrepentimiento. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay ningún ser en este mundo, por bajo, por miserable, por pecador y por lejos de Dios que de corazón se presente delante del trono de Dios y le diga, Padre, pequé, perdóname, yo quiero que tú me recibas, yo quiero que tú cambies mi corazón, yo quiero que tú me escuches. Dios le va a escuchar, porque es una oración de arrepentimiento. Pero si usted está lejos de Dios y usted está quebrantando las leyes de Dios, usted no espere que Dios le escuche acerca de las cosas que usted le quiere pedir. Dice Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Luego de qué? Luego de que resuelvas tus problemas conmigo. Isaías lo que estaba era acusando al pueblo de Dios en aquel tiempo, el pueblo judío, de que estaban entrando a orar y estaban pidiéndole a Dios y estaban viviendo una vida religiosa, sin embargo, de sus corazones estaban lejos de Dios. Y la acusación de Dios era, con su boca bendicen, pero su corazón, ¿se recuerda cómo decía? Está lejos de mí. Esa vida doble, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted anda lejos de Dios, no espere que Dios le escuche. Ah, no, el día que usted llegue delante de Dios y le diga, Dios mío, perdóname, Dios sí le va a escuchar. Pero después le va a decir que, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. Porque hay quien también coge eso como un chiste, ¿no? Dios mío, yo soy el más miserable de los pecadores. Y después al otro día se va, vuelve a pecar y después vuelve a regresar y vuelve a decir, Señor, soy el más miserable de los pecadores. Se vuelve ahí, vuelve a pecar, vuelve a regresar. Señor, soy el más miserable de los pecadores. Y bueno, ¿cuándo tú vas a dejar de ser el más miserable de los pecadores para ser alguien que quiera caminar de verdad con Dios? ¿Cuándo vas a mejorar un poquito, si estás hablando con Dios? Los más poderosos hombres del mundo espiritual lo lograron a través de la oración. Y es que la oración te conecta con el Dios Todopoderoso cuando está dirigida a Dios. Hay oraciones que se dirigen al sol, a la luna, a las estrellas, a las divinidades, a los ángeles, a los muertos, a los vivos muertos. Ya dentro de un poquito de tiempo, hasta el famoso cantautor Carlos Gardel va a tener sus oraciones también. Ya después que lo canonice, supongo que le duele la garganta, orará a Carlos Gardel y le diré, Carlito, tú que sabes lo que es cantar, ¿será el santo de los cantantes en coros? Señor, mi Carlito, mira que tú sabes que el dolor de garganta es malísimo para cantar, por favor, ayúdame. San Carlos Gardel, si eso prospera y llega hasta el final, hay una moción para petición de su canonización. Caballero, mire que la gente ha metido el pie respecto a eso. Dios merece nuestra adoración y su honra no la da a nadie. El primero de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso está claro. Si Dios es Dios, el creador de todas las cosas, es un Dios que merece nuestra toda adoración. Pero lo que sucede es que a veces le dan la adoración a otras personas que no hicieron nada por ellos, a otras divinidades que no hicieron nada por ellos. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y le dice que no se deje guiar por filosofías, a Colosenses, a la epístola a los Colosenses, le dice que hay quien hasta le rinde culto a los ángeles. Ya en la época de Pablo, ya había quien oraba a los ángeles. Y es posible que le haya orado a Gabriel o a Miguel, que aunque jugaron un papel en el reino de Dios y aunque tuvieron cosas importantes, por ejemplo, Miguel fue aquel ángel que ayudó al pueblo de Israel, el príncipe de los ángeles que ayudaba al pueblo de Israel, eso se ve en Daniel capítulo 10. Y en Lucas y en Mateo vemos que Gabriel es el arcángel que tiene que ver con la entrada de Jesucristo al mundo, que se le aparece a María, que se le aparece a José, es Gabriel, no es Miguel. Miguel es el arcángel para el pueblo de Israel, Gabriel parece que es el arcángel de la gracia, pero en ningún pasaje de la Biblia dice que yo tengo que orarle a Gabriel o que tengo que orarle a Miguel. No podemos honrar a las criaturas, los ángeles son criaturas. El único que merece nuestra adoración es el Creador. ¿Cómo funciona la oración? ¿Y qué dice la Biblia sobre ella? La primera cosa que quiero decirles es que la oración fue practicada por los hombres más cercanos a Dios. La gente de Dios fue gente de oración. Y yo creo que fueron gente de Dios porque fueron gente de oración.
Y no sé si es una por la otra por la una. ¿Cuál es la primera? ¿Fueron hombres de Dios porque fueron hombres de oración o fueron hombres de oración porque fueron hombres de Dios? ¿Cómo es la cosa? ¿La oración los acercó a Dios o ellos, como estaban cerca de Dios, oraron? En unos casos fue eso, como el caso de Abraham, como el caso de los que conocieron a Dios y pudieron hablar con Él. Pero en el caso de otros a los cuales se les predicó, Daniel era un hombre que quizás no tuvo un encuentro personal con Dios, pero Daniel oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Los padres lo enseñaron, como israelita al fin y al cabo, le enseñaron quién era su Dios. Moisés era un hombre que sí, Dios le permitió hablar con él y era un hombre de oración. Moisés oraba para todo. ¿Se recuerdan aquella oración de Moisés que le dijo a Dios, si tú no vas a ir conmigo, no me saques de aquí? Qué bueno es salir, no salir de la casa para afuera sin haber hecho una oración así más o menos. Dios, si tú no vas a ir conmigo para el Pejuey, no me dejes salir. Que cuando saque mire para allá afuera que tenga la goma ponchada. Pero tienes que ir conmigo. Esa realidad de orar sin cesar. Pablo era un hombre de oración. Pablo en Efesios capítulo 6, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Él sabía los enemigos que tenía. Imagínese usted que usted es un boxeador y usted tiene que ir a boxear y usted no conoce a la persona que va a boxear. Pero cuando esté ahí en los camerinos que le están poniendo los guantes y le están poniendo y usted está tirando sus piñacitos y eso, usted está ahí haciendo sus guantes y que eso no sé cuándo, el coach le está diciendo, ese te lo echas tú en el bolsillo, tú verás, y dice, y pelea bien, no, ese tipo ni sabe nada, y tú estás ahí y haciendo tus piernas y que sé cuándo, y te echan arriba el manto y sale para la gente y tú sientes una gritería allá, y tú sigues por el pasillo y cuando sigues sube, ve una mole arriba del ring, un tipo con unos mollerones así y una espaldona así que le hace así a una de las resogas, ¡pah! Y la persona se parte y le da el tubo, aquel tubo sale volando por allá y le dice al tipo, oye, este es el que tú decías, lo cambiaron. Dice, ese tú te lo tragas. Usted aprende ahí a orar. Dice, Dios mío, ayúdame que me van a reventar. Y yo le aconsejo que ore y que ore fuerte, porque si el tipo está tan fuerte, lo va a hacer puré. Y el problema suyo que usted estaba confiado. Si usted lo hubiera visto por por una película, posiblemente hubiese tenido flu, hubiese estado enfermo ese día de su pelea. A veces, yo creo que nuestra falta de oración se debe a que vivimos demasiado confiados en la vida. Hay quien vive confiado de que es un hijo de Dios. Dice, como yo soy un hijo de Dios, a mí no me pasa nada. Y yo no necesito ni orar, porque yo soy un hijo de Dios. Espérate. Pero si tú eres un hijo de Dios, tienes que escuchar al Dios de los hijos. ¿Por qué no miras a Cristo? Cuando nosotros miramos a Cristo, ¿qué es lo que encontramos? Que el Señor Jesucristo se pasaba noches enteras orando a Dios. Lo dice la palabra de Dios. En Lucas lo dice. Dice que pasó la noche entera orando a Dios. Lucas 6:12. Si eso era pan comido y si se lo echaban en el bolsillo y si no era ningún problema para Jesús, ¿por qué Jesús se tiene que pasar una noche entera orando? Porque la obra era grande. ¿Por qué Moisés tenía que orar? ¿Por qué se le doblaron las piernas cuando vio el mar rojo delante de él? Y el ejército de Faraón, que no creía en nadie que venía detrás. Y es Dios mismo que en la lima dice, no, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, esto está hecho ya, ese mar se abre. Pero hacía falta una mano como la de Dios para que abriera el mar. ¿Por qué Ana ora tanto en el templo? Porque quería un hijo. Y quería que Dios le quitara su oprobio. Estaba sufriendo, todos los días le daban latigazos. Ya tú no tienes hijo, mi hijo va a ser el heredero de tu Señor. Y Ana tuvo a Samuel como un milagro de la gloria de Dios. La oración ha abierto puertas cerradas. La oración ha transformado el mundo delante de los hijos de Dios. Y no es porque sea la oración en sí, sino por el Dios con que la oración nos ha conectado. El Dios Todopoderoso. He dicho esto en otra oportunidad, pero le voy a repetir la ilustración. Porque yo me recuerdo que cuando íbamos al campamento, yo morí en Cuba, el campamento bautista, había un trencito que salía de Casablanca. Y el trencito aquel era un tren eléctrico. ¿Se recuerdan? El tren de ese. Y aquel tren tenía como una cosa arriba que hacía así y se subía. Y pasaba un cable de alto voltaje por allá arriba
Y entonces el trole ese tenía arriba como un hierro y hacía tácata y enganchaba de arriba. Cuando enganchaba de arriba usted sentía... Aquel tren arrancaba. Cuando estábamos esperando el tren en Casa Blanca, ellos parqueaban un poco para allá. Entonces uno iba para allá y uno veía que eso lo tenían bajo. Me parece que tenía un de esos auxiliares, le llegaban y le pegaban, suaban, le daban como un suero, ¿no? Le metían una corriente, una extensión, para que eso llegara a chocar de arriba. Cuando llegaba a chocar de arriba, ya él cogía su propio voltaje y ya le quitaban aquello y ya él tenía su propio voltaje para caminar. Yo no sé si los tranvías, yo creo que los tranvías tenían el mismo principio, supongo. Yo no los vi, yo no soy tan viejo como los tranvías. De verdad que no los vi. El asunto de todo es que el tranvía no tenía poder en sí mismo. El tranvía no podía hacer nada solo. Lo que él podía era conectarse con la fuente de poder. Y entonces sí, podía ir lejos. Y el problema de la oración es que, o la bendición de la oración, es que te conecta con Dios. Ahora, si usted quiere discutir conmigo y decirme, pastor, aunque yo no esté orando, yo estoy conectado con Dios. Yo le voy a decir que hay muchas cosas que lo conectan en esta vida. Y usted vive demasiado envuelto en un mundo material que nos absorbe dentro de este mundo. Cuando tú estás viendo al gordo este de los miércoles en la televisión, no estás conectado con Dios, estás conectado con el televisor. Y el otro está conectado con la escuela, está conectado con la maestra, y está conectado con aquello, está conectado con lo otro, está conectado con el carro, está conectado con el expressway, miles de cosas ocupan nuestra atención. Pero cuando usted se arrodilla y ora, cierra sus ojos y se aparta de todo este mundo y dice esas palabras mágicas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe que tenía un profesor del seminario que decía que uno debía de cantar hasta 10 cuando tenía un problema en la vida? Dice que era mejor contar hasta 10 con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice que era mejor así. Que cuando uno tenía un problema, dice que uno contaba con el Padre nuestro y era mejor. Lo cierto es que las rodillas de cualquier hijo de Dios deben de doblarse delante del Dios soberano muchas veces en el día, no solamente una sola vez. Los hombres grandes de Dios oraban 3 veces al día. Yo estoy lanzándole el reto a ustedes en esta mañana que hagamos el tipo de oración que Daniel hacía. ¿Saben lo que dice la Biblia respecto a Daniel? Dice que Daniel abría las ventanas allá en Babilonia, las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, que era donde estaba el templo, 3 veces al día se arrodillaba y oraba. Dice el Salmo 55:17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a él y él oirá mi voz. Palabras de David. Parece que David también oraba 3 veces al día. Y con todo eso se metió la pata, así que hay que orar como 6. Daniel 6:10 es donde dice el otro. Quiero que tomen ese reto, el que pueda hacerlo, el que tenga la libertad de hacerlo. Vamos a hacer un pacto de orar 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía, dice. Mediodía, por la mañana y por la tarde en algún momento. Si después alguno de ustedes lo está haciendo, me va a decir, pastor, estoy en ese plan ya. Creo que la oración sí cambia las cosas. Tírenle un vistacito a Santiago capítulo 5, que hay una parte que, bueno, tiene que ver con costumbres de aquella época, pero lo importante es que dice allí, en el versículo 17, miren específicamente el 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No quiere decir que Elías andaba pecando, sino que Elías era un ser humano. No era un ángel, era un ser humano como tú, como yo, seres humanos. Pero dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Alguno dirá, ¿y por qué le hacía falta la sequía? Era una señal para el rey malvado. Era una señal para que le explicara a ese rey que Dios estaba con Elías y con su pueblo. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Pueden los elementos obedecer a un hijo de Dios en la oración? Hace años, siendo pastor en Caibanín, Villa Clara,
Tite, un congregado que se convirtió, me contó de que un día iba por uno de los caminos aquellos, unas guardarrayas aquellas, y que vio un tornado, un rabo nube en el medio del camino, y que le había contado un hombre de Dios, que yo supongo que debe haber sido alguno de los antiguos cristianos que pasaron por allí, que en el nombre del Señor Jesucristo se le paró hacia adelante y le dijo, vete de aquí en el nombre de Jesucristo, y el tornado que se fue. Y entonces dijo lo mismo, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo también. Dice, Señor, en el nombre de Jesucristo llévate el tornado, y dice que el tornado se fue. Entonces, alguno pudiera ser escéptico y decir, se fue porque no iba a coger por ahí. Y si de verdad se fue porque Dios escuchó su oración y le quiso llevárselo. ¿Creen ustedes que el que tiene fe como un grano de mostaza haría lo que dijo Jesús que haría? Que le pudiera decir a este monte, no como aquella señora que miraba por la ventana y dice un día, cerró los ojos, miró y dijo, yo sabía que no se iba a ir de ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Oró, pero oró sin fe. Así que había que orar con fe. ¿Cómo funciona la oración? Bueno, la oración en primer lugar nos hace humildes. Busquen Mateo capítulo 6, en su Biblia, Mateo capítulo 6, la oración modelo o un modelo de oración. Nosotros decimos, bueno, no, que la oración modelo es un modelo de oración, pero bueno, no hay que decir por arriba. No hay que decir siempre lo mismo. Mateo capítulo 6, 5 en adelante, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué es lo que hacían los hipócritas? Dice, orar en pie, o sea que les gustaba ser visto por la gente. Después habla de la oración secreta, de esa oración que es la oración de poder, la oración secreta, lo que tú eres en secreto. Y después habla de las vanas repeticiones. Las oraciones no pueden tener ese tipo de repetición. Señor, te pido, Señor, hoy, Señor, que tú, Señor, seas, Señor, con nosotros, Señor. Porque, Señor, tú sabes, Señor, que hoy, Señor, óyame, me da dolor de cabeza y vaya, si yo fuera Dios me mandaba a correr. Vamos a pensar que eso le pasa a muchas personas cuando están empezando. ¿Ok? Está bien. Por eso es que tenemos uniones de preparación, por eso es que tenemos hermanos que pueden enseñarlo con amor y con cariño y decirle, mira, no es que tú dejes de orar, no. Ora, pero ora como una conversación. ¿Cómo tú hablas con alguien? Eso te pudiera pasar porque estás tratando de complicarte la vida. No te compliques la vida. Habla con el Señor con libertad. Si yo, no sé, si le dijera a mi suegra, suegra, tú sabes, suegra, que yo, suegra, te quiero, suegra, mucho, suegra. Ella dirá, oye, hay que llevar a mi yerno, ya está fundido. Hay que llevarlo al médico. ¿Por qué no somos más sencillos? Vamos a enseñarle a la gente sencillez. Dios escucha tus palabras con sencillez. No te enredes, no quieras dar una gran oración. Las oraciones no se miden por el tamaño, ni por las palabras. Yo le enseño así a los congregados. Le digo, mira, con tus propias palabras, dile a Dios que te ayude en la vida. Más nada, a ti y a tu familia. Casi siempre oran así. Señor Dios, usted que es bueno, le pido que me ayude a mí y a mi familia. ¿Y ahora qué digo, pastor? No, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? ¡Maravilla! Esa es la mejor oración que puedes hacer. Si las oraciones cortas no son poca poderosas porque son cortas. Vamos a quitarnos de la mente eso de que hay que decir palabras rebuscadas y escalofriantes. Dios habita en la sencillez de corazón. Vamos a desenroscar nuestros corazones de tanta cosa y vamos a decirle a Dios con sinceridad lo que tenemos. Yo puse aquí, en la oración modelo, aprendemos a orar. Y esta es una R, aunque no la ven. ¿Ok? Padre nuestro. Primero, Padre. Recordemos que Él es nuestro Padre. La segunda cosa que Jesús dijo, que estás en los cielos. Recordamos nuestro destino, caballeros, no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero nosotros no somos de aquí. Como diría Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la buena. Y esa no hay que aprenderse 100 preguntas para eso. Ni hablar inglés. Lo que hace falta para esa es conocer a Jesucristo y dejarlo entrar en nuestro corazón. Recuerden su destino
Porque si usted recuerda su destino, eso le va a ayudar a no tupirse y a pensar, como diría un himno muy viejo, que dice, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Se recuerdan de eso? No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Eso tenemos que recordarlo todos los días. Y cuando nosotros digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí estaremos recordando nuestro lugar. La otra cosa es que dice, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Eso no tiene discusión. Pero yo le estoy diciendo que yo quiero que su nombre sea santificado. ¿Cómo yo logro que el nombre de Dios sea santificado en la tierra? ¿Cómo lo hago? Viviendo una vida santa. Porque si usted es el hijo de Pepe y es un regalo, que es lo que la gente dice, este hijo de Pepe es un malcriado. Y si el hijo de Pepe es un malcriado, ¿quién es el que malcrió? Pepe es el que malcrió. Pepe malcrió al hijo, a Pepito. Y por eso Pepito es un malcriado. Al fin y al cabo, ¿quién están echando los caballos? A Pepe. Si tú, sí, el hijo es igual que el viejo. Si tú dices, Padre nuestro, y si tú crees que Él es tu Dios, tú tienes que santificar a Dios en la tierra, porque la gente va a decir, si estos son los hijos de Dios, ya usted sabe, miren cómo son. Yo soy ateo, como diría a Tuey, ¿no? Le digo al padre de la casa, Padre, los españoles van al cielo. Sí, voy para el infierno. Sí, yo he conocido gente que lo han hecho tropezar. Yo le he conocido gente que cuando le he dicho que soy pastor, o que soy predicador, o que soy cristiano, han hecho, voy echando, pues no está la salida, y ya usted sabe que fue que alguien le dio un mal testimonio. Dios es santo y nosotros tenemos que santificarle en la tierra. Venga tu reino. Casi siempre lo que primero recordamos qué cosa es, los alimentos o los enfermos. Pero el Señor nos mandó a que recordáramos primero su reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? A ver, ¿qué concepto tú tienes del reino de Dios? El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. El reino de Dios está cercano. El reino de Dios viene, está lejano. ¿Qué es lo que está lejano del reino? El día que estemos allá con el rey. Pero ya el rey tiene su dirección aquí en este mundo. Ya el rey mandó su Santo Espíritu para vivir en los corazones de aquellos que son sus súbditos. Ya el reino empieza en tu corazón cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo. Ya tú eres un ciudadano del reino de los cielos y tienes al rey en tu corazón. Ya empieza a reinar, por lo menos en tu corazón. No reinará en el vecindario, no reinará en esta tierra, en el planeta, pero sí ya está reinando en tu corazón. Porque el mundo entero está bajo maligno, ¿verdad? ¿No es así? Dios quiere ser el rey de toda la tierra, y lo es, de hecho. Es el Señor Dios de Todopoderoso, pero reina en el corazón especialmente de aquellos que le dan el lugar y lo dejan. Recordamos la voluntad de Dios en la tierra. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Pero eso se lo estamos diciendo de corazón o hipócritamente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tú quieres que la voluntad de Dios se haga? ¿Queremos que la voluntad de Dios se haga? ¿De verdad que lo queremos? ¿Y por qué Jesús dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura y nosotros somos tan cabezones que no queríamos hablarle a nadie de Cristo? ¿Por qué Jesús dijo mi casa de oración será llamada y en los cultos de oración los cristianos no aparecen? ¿Por qué razón el mundo está esperando por los hijos de Dios que le lleven el evangelio y son tan pocos los que salen con sus pies a caminar las calles de cualquier ciudad para predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué de los porcientos son bien pocos, los porcientos de los misioneros y los predicadores? Una iglesia de 100 personas, tranquilamente puede haber 7, 8, 9 o 10, que son los que les gusta hacer la obra de predicar a otros el evangelio. Si de verdad tú quieres que la voluntad de Dios se haga en la tierra, te acuerdas que tú vas a tener una voluntad que quizás te vas a tener que someter a Dios. Y a veces quizás tú vas a recordarte que tú estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, y entonces vas a tenerle que decir a Dios, que tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Y cuando Dios te diga, repíteme lo que no te oí. No que tu voluntad se haga en los cielos como en la tierra como en el cielo. Entonces le va a pasar como a Pedro. ¿Se recuerdan lo que Jesús le hizo a Pedro? Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Soy un cabezón, soy un sonso. Te he negado. Me he olvidado de ti. Tuve miedo de mí mismo. Pero tú sabes que te amo.
Hay veces que nosotros hablamos mucho sin saber lo que estamos diciendo. Y que tu voluntad sea hecha en los cielos, en la tierra como en el cielo, nos compromete a nosotros a ponernos a cumplir esa voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Parece que es una soncera la oración modelo, pero nos pone a pensar. Recordamos su participación en nuestras necesidades materiales. Cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Déjeme decirle que eso es una oración para temprano por la mañana. Esa no es una oración para las 11 de la noche cuando te vayas a acostar. Ese es como un modelo de oración para orar temprano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, todavía no ni siquiera ha desayunado. Hubo una época en Cuba que todo el mundo oraba así, hasta los inconversos. Que el pan pueda venir hoy. Pero bueno, eso era una cuestión material, la panadería. Pero estamos hablando del pan espiritual. El pan espiritual, sí, porque te tocaba un pancito así. Hay algunos hermanos que, mira, así, mira, pancito así. ¿Sabes lo que es que yo llegue a tu casa, Patricia, y no me puedas invitar a desayunar? Porque no tiene pan para mí. No me dieron, el tuyo no me lo dieron. Pero decirle a Dios, escuchen esa, decirle a Dios que me dé las cosas materiales, ¿sabe lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que no depende de mí. Estoy dándole a Dios una oportunidad de glorificar su nombre, de que Él es el autor en realidad de las cosas materiales que yo consumo. Y es cierto, hermano, yo me puedo esforzar todo lo que quiera, pero si Dios no me bendice, yo no llego al almuerzo ni a la comida. Usted sale a buscarse las cosas, ¿y quién le dice a usted que usted va a llegar a encontrarlas? ¿Quién le dice que va a tener vida? ¿De qué depende usted? Depende de la misericordia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, debe ser la oración de un cristiano que se vuelve humilde, reconoce que es Dios el que nos da las cosas materiales. Dice, recordamos que somos pecadores cuando decimos, y no, dice, ¿cómo dice? Perdónanos nuestras deudas, como nosotros, ¿qué? Yo creo que somos un poco mentirosos, porque esa parte no lo hacemos mucho. Si Dios nos fuera a perdonar en la misma proporción que nosotros perdonamos a otros, estamos liquidados todos. Porque a nosotros nos cuesta más trabajo perdonar que pedir perdón. Pedir perdón es fácil, pero perdonar es más difícil. Nos compromete a saber que tenemos que perdonar porque estamos necesitados de perdón. Caballeros, nosotros somos humanos. Una vez oí una definición de ser humano. Dice, ¿qué cosa es ser humano? 2 puntos. Ser humano. ¿Qué definición más definida, verdad? Ser humano es ser humano, con todas las miserias de la naturaleza humana. Dice la palabra, uno de los versículos grandes del Antiguo Testamento dice, porque Él conoce nuestra condición, el Salmo 103, se acuerda de que somos polvo. Los que no se acuerdan somos nosotros. A nosotros somos los que se nos olvida que nosotros salimos del barro de la tierra y volvemos al polvo, que nos desintegramos y la corbata se queda así toda arrugada y hecha pedacitos porque se la comen los gusanos y lo de adentro se descompone y eso se hace una bola de polvo, de que Él es el autor de nuestras necesidades, pero tampoco nos podemos olvidar de que tenemos que dar perdón a aquellos que necesiten nuestro perdón. Si alguien peca contra ti, sé grande. Los mezquinos son los resentidos. Solo los corazones mezquinos son los que guardan resentimiento, odio y rencor. El Señor decía que no se podía poner el sol sobre vuestro enojo. ¿Se recuerdan? Ni deis lugar al diablo. Bueno, eso lo decía Pablo, pero bueno, es la misma cosa. Guiado por el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que si tienes un problema hoy con Jerez, tienes que perdonarlo antes de que caiga la noche. Antes de que te acuestes. Te acordaste, ya te vas a dormir. Te acordaste que Lázaro tenía un problema contigo. Entonces tienes que llamarlo a la casa. Oye, Lázaro, oye, compadre, perdóname el problema que pasó hoy. Él dice, no pasó nada, sí, no pasó nada. ¿Qué pasó? No pasó nada. No, pero es que yo no puedo dormir si tú no me perdonas, tú sabes. Por aquello que dijo el pastor el otro día, en el mensaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, pero oscureció hace mucho rato ya, y te cogió tarde. Y eso se lo recomiendo a los matrimonios. Nunca se vire uno por un lado y el otro para el otro antes de dormirse para dejar, mañana por la mañana hablamos, resuelvan eso esa noche. Y si hay que acostarse más tarde. Pero eso es importante para las relaciones. Necesitamos perdonar. Recordemos también con la oración modelo, ya casi para terminar, cuando dice, y no nos metas, dice Lucas, no nos dejes caer en la tentación. Caballeros, nosotros somos débiles, somos frágiles. La oración modelo nos enseña que nosotros tenemos que recordarnos de nuestra fragilidad y debemos de orar todos los días. Y yo si fuera joven ahora estaría temblando
Porque la calle, el internet y la escuela están de bala. Ustedes tienen que vivir de rodillas, jóvenes, de rodillas. Porque ya nosotros que se nos fueron cayendo los cabellos y que ya nosotros ya tenemos familia, matrimonio, esposa y demás. Pero ustedes que están a capela y que están metidos en un mundo donde el sexo campea por su respeto y donde las muchachas llaman a los muchachos y le dicen, ¿qué? ¿Sí o no? No sé, ¿qué pasa? Te veo luego. Y eso es así. Y a veces nuestros hijos están metidos en ese mundo. Y nuestras muchachitas, nuestras niñas, nuestras muchachitas. Y ustedes padres no pueden ignorar eso. Y tienen que tener tiempo para ellos y para ellas. Y si se quieren vestir como mujeres antes de tiempo, dile que no. Y si no te dice que dónde fue, tiene que decírtelo. Y si con quién anda, con quién anda. Y de dónde quieres ir estudiando en casa de un amiguito, ¿dónde es el estudio? Yo quiero conocer esa familia. Tienes que estar al tanto porque es que estamos en un mundo muy difícil. Vamos a pecar por ser más cerrados, pero no vamos a ser tan sonsos de pensar de que todo el mundo tiene madurez en la vida. Recuérdate que cuando tú tenías esa edad tampoco la tenías. Ese problema es que nosotros no la teníamos tampoco. Que no se piense en nuestros hijos. Dile la verdad a tu hijo, dísela. A tu hija, dile, oye, si yo era una sonsa, tenía la cabeza llena de guayabito cuando tenía la tuya, ¿cómo tú no la vas a tener? ¿Por qué decirle la mentira? Dile la verdad. A ver si por lo menos se ve hermanada contigo. Y dice, mamá, ¿verdad que tú tenías la cabeza llena de guayabito? Sí. ¿Y qué guayabito es lo que tú tenías? Mira, esto. Esos mismos son los guayabitos que yo tengo. Y cuando viene a ver, hacen un pan de chis de guayabitos y crean una jaula juntas. Y quizás se sienten más hermanadas como madre e hija, como padre e hijo. Líbranos del mal. Cuando sacamos por esa puerta, el mal y el malo, que tiene un poder extraordinario y que vivimos casi, se puede decir, en su mundo, va a querer fastidiarte. Por eso es que necesitas orar. Por eso es que necesito orar. Me recuerdo de ese coro que dice, soy yo, Señor. ¿Cómo dice el coro? Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. No es el pastor ni el diácono, si yo, Señor, el que necesita orar. ¿Verdad? No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. Piensen en eso. Vamos a crear una iglesia basada, cimentada sobre la oración. Nosotros, nuestra hermana Francis, que es la directora de oración, es una mujer de oración. Pero yo sé que aquí hay mucha gente de oración. Para llegar a ser una persona de oración se necesita andar un poco en la vida y aprender a fuerza de trastazo. Si la oración no es tan importante, yo le decía, no me acuerdo a quién le decía, bueno, yo creo que fue en la reunión de jóvenes. Tenemos que tener buenas rutinas en la vida. Si usted acostumbra a lavarse los dientes, cuando nosotros nos acostumbramos a lavarnos los dientes, la pasta era perla y los cepillos de dientes aquellos eran de esos que te arrancaban la encía en pedazos. Pero bueno, ¿a quién más, quién menos? La mamá lo obligaba. Si me hubieran obligado más a mí, no hubiese tenido los problemas que tuve en la dentadura cuando... Ay, muchacho, lávate los dientes, niño. Sí, mima, yo voy para allá. Tu sonrisa se va a fastidiar en el futuro por no lavarte los dientes ahora. Tú tienes que crear rutinas que sean buenas. Repite un acto bueno y se va a crear una buena acción. Y después esa buena acción se va a convertir en una buena costumbre. Orar por la mañana antes de salir es una buena costumbre. ¿Usted sabe cuándo usted se va a dar cuenta de eso? Si usted un día tiene un problema, que Dios no lo quiera, y diga, ay, mira, esto es lo que me ha pasado hoy. ¿Habré orado cuando salí? Dice, ay, hoy salí sin orar. ¿Verdad que si usted le pasa un día un problema y usted piensa, salió sin orar, no va a pensar de que verdad que usted debía haber buscado a Dios ese día? Porque usted no se pensaba lo que le estaba esperando. Recuérdese esto. El día que Jesús fue a orar a Getsemaní y estaba ahí orando y le pidió a sus 3 mejores amigos, Pedro, Jacobo y Juan, que oraran con él, ellos se quedaron dormidos ya. Y Pedro no sabía lo que le esperaba. Pedro no sabía que ya venían los soldados. Pedro no sabía que le iba a arrancar la cabeza, lo que le arrancó la oreja. Pedro no sabía que esa misma noche iba a negar a Jesús. Pedro no sabía en el problema que estaban metidos ellos. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora?
No, Señor, el que tenía sueño, tú sabes que me tengo que levantar temprano. A veces nosotros no sabemos el lío, la candela que está alrededor de nosotros. Queridos hermanos, busquen oración a Dios. La oración te va a hacer grande delante de Dios, porque te va a hacer humilde. Y solamente los humildes son grandes delante de Dios. Depende de Dios en oración. Búscale cada día y Él oirá tu voz. Y que yo sepa, aquí todo el mundo tiene un motivo de oración. Todo el mundo tiene a alguien por quien orar. Todo el mundo tiene un problema familiar, o un problema de alguien que quiere mucho, o el problema de un amigo muy querido. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Las oraciones se levantaron hasta en medio de las situaciones más difíciles de la vida. El hombre levantó oraciones y Dios escuchó. Por eso yo te reto en esta mañana. Dobla tus rodillas y en un lugar tranquilo, hoy mismo, si no lo has hecho nunca, métete en un lugar aparte, quizás en el patio de tu casa o en algún lugar, dentro del cuarto. Bueno, Poppy contaba en esta semana que el lugar de oración de ella es el baño. Dice que es el único lugar que te puede tener privacidad. Tenga una oración a Dios. Le voy a proponer una oración. Mira, dile al Señor, hoy mismo, en algún momento, dile, Señor, hazme una persona de oración, que yo pueda tener poder espiritual, que mi vida no solamente te agrade, sino que yo pueda interceder por otros. ¿Sabes cuándo te va a hacer falta eso? Si un día tienes un hijo grave que Dios no lo quiera en el hospital. Si un día hay una persona muy querida que tiene una necesidad especial de Dios, ese día vas a querer que el poder del reino de Dios esté en tu oración. Pero que tal vez no lo has buscado como debías y no lo vas a tener. Por eso te invito a que hoy mismo tu vida cambie para una vida de oración. Les invito a cerrar sus ojos. Siempre hacemos llamamientos a los inconversos a aceptar a Jesucristo. Y con tus ojos cerrados allí para que no veas al que está al lado tuyo, primero te voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes delante de Dios se dan cuenta de que su vida de oración no es todo lo buena que debía ser? ¿Hay alguno que quiere decirle a Dios con su mano levantada, Señor, mi vida de oración no es buena, debe mejorar? Señor, yo quiero que mi vida de oración cambie, yo quiero que mi vida de oración mejore. ¿Quieres levantar tu mano delante del trono de Dios? Nadie va a mirar tu mano, el único que la va a mirar es Dios. Le vas a decir al Señor con tu mano levantada, Señor, yo quiero que tú me hagas una persona de oración. Señor, yo quiero tener poder en tu reino. Señor, yo quiero que me enseñes a orar. ¿Hay alguno que quiere hacer esa oración? Dios le bendiga a todos los que tienen la mano levantada. Dios le bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Yo también la levanto. Señor y Padre, en esta hora en la mañana, reconocemos que necesitamos estar más cerca de ti. La oración nos va a permitir estar más cerca de ti. Porque no solamente peticiones, sino estar cerca de ti, Dios. Necesitamos tu sabiduría, tu poder, tu confianza, tu consuelo, tu amistad, tu compañerismo. Necesitamos tu poder, tu bendición. Padre, enséñanos a orar. Que en este día muchas vidas puedan cambiar de nuestros hermanos, que puedan llegar a ser personas de oración y que nosotros podamos ver que nuestras oraciones transforman el mundo a nuestro alrededor. Porque eso es importante también. Nos has mandado a cambiar este mundo con tu poder. Ayúdanos a ser parte de eso. Te pido que bendigas esta congregación y aún los que no han sentido la necesidad de mejorar su vida de oración, háblale a sus corazones y toma sus oraciones y hazles triunfar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.